A continuación, Rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición. Saludos nuevamente, bienvenidos a Rompiendo mitos en nutrición. En este día he traído algún tema especial para las mujeres, sobre todo para aquellas mujeres pasados los 45 años, ya que vamos a empezar a hablar acerca de la etapa de menopausia y climaterio. El día de hoy vamos a descubrir algunas situaciones que pueden mejorar a través de nuestra alimentación. También vamos a romper algunos mitos y vamos inclusive a darnos cuenta que hay cosas quizá de creencia popular que pueden resultar ciertas a nivel científico. Primero que nada, para ponernos en contexto, vamos a hablar acerca de qué es la menopausia. La menopausia, pues como su nombre lo dice, es un cese en el mes. Viene de origen griego esta palabra, y lo que quiere decir es menopausia, puntualmente la última menstruación en la mujer. Por eso es que hablamos de climaterio. El climaterio ya es toda la etapa que transcurre antes, durante y después de esta menopausia. Son una serie de cambios en los que se está viviendo. También existe la andropausia y el climaterio masculino, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la mujer, de la salud en la mujer a partir de la menopausia. Bueno, pues esta menopausia viene acompañada de muchos cambios a nivel hormonal. Obviamente el cese de la menstruación quiere decir que los ovarios, que son las glándulas femeninas ubicadas en la región pélvica, van a dejar de funcionar en su papel reproductivo. Entonces aplacan su funcionamiento, reducen los niveles de hormonas y es como que todo entra en pausa. Al entrar en pausa, las hormonas, como sabemos, son sustancias tan poderosas y tan de alcance sistémico, pues nos va a afectar en todo sentido. No solo es a nivel reproductivo, que ya se suspende la posibilidad de tener más hijos, sino que empieza a haber un cambio en la mujer, cambios que definitivamente van asociados a cambios en su salud también. Vamos a empezar hablando acerca de algo que salta muchísimo a la vista y que muchas mujeres empiezan a acudir a consulta nutricional porque dicen, desde que estoy en la etapa de la perimenopausia he aumentado de peso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un mito o es cierto que en la menopausia subimos de peso? Pues lamentablemente es cierto. Es comprensible que la mujer venga preocupada y diga, estoy comiendo lo mismo. O sea, yo a mis 30 o 40 años comía esto y mantenía un peso en este punto. Sin embargo, ahora que tengo 50, 53 años, como lo mismo, pero peso más. ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad sí existe una reducción de la tasa metabólica basal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro metabolismo se enlentece. Nuestra capacidad de quemar calorías se hace menor. Entonces quizá yo comía X cantidad, vamos a decir, comía 1800 calorías. De esas 1800 calorías, en mi día a día, en lo que gasto, nada más viviendo, respirando, en funciones digestivas, etcétera, me gastaba 1100 calorías. Y en el resto del día, haciendo mis labores, caminando, completando mis 10,000 pasos diarios, etcétera, completaba de gastar las 700. Ok, iba todo bien, pero llego a la etapa de la perimenopausia y lo que sucede es que me como las 1800, pero ya en basal no gasto 1100, quizá gasto un poco menos, gasto 1000. Camino, llego a mis 10,000 pasos diarios, etcétera, y me gasto 700, pero me empiezan a sobrar 100 calorías diarias, 100 calorías diarias,
y esa sobra de calorías mi cuerpo no hace más que almacenarlas, y lamentablemente el almacenamiento viene a partir de grasa. Nuestro cuerpo almacena las calorías en exceso en forma de grasa y esa grasa se empieza a notar. ¿Y qué sucede también con los cambios hormonales? Que las hormonas femeninas nos protegían de la grasa en la región torácica, abdominal y visceral, es decir, hacían que se acumule grasa sobre todo en caderas, piernas y extremidades. Ahora, como ya no existen esas hormonas en una cantidad suficiente, empiezo a acumular grasa abdominal. Entonces vienen las pacientes y me dicen, ya no sé qué hacer, yo no tenía esta lonja, yo no tenía el abdomen así, podía ponerme los pantalones, las blusas, los vestidos sin que se me notara abdomen. Lamentablemente eso es por una consecuencia de la menopausia. Empezamos a acumular grasa abdominal. Y obviamente, como dijimos que nos sobraban 100 calorías diarias, eso se va a traducir en gramos de grasa. Gramos de grasa que al final del año puedes llegar a ser hasta 4 kilos de grasa en un año por esa reducción de la tasa metabólica aproximadamente en un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues dos cosas. O como 10% menos o gano 10% más para mantenerme igual. Si es que en realidad la paciente ha notado que esto le está causando problemas en su salud y en su autoestima, pues va a necesitar entrar en un plan de alimentación específico, personalizado y acompañarlo definitivamente de actividad física. Así que, como les acabo de decir, no es un mito que nuestra tasa metabólica basal se vuelve más lenta y se reduce con los años. Lamentablemente es cierto, con los años y con cada década, a partir de los 50 años, nuestra tasa metabólica empieza a bajar en un 10%. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué otras consecuencias tiene a nivel de nuestra relación peso-estatura este tema de la menopausia. Pues muchas personas también vienen y me dicen, me siento como que me he encogido. La estatura ya no es la misma. Si yo solía medir 1,60, ahora estoy midiendo un par de centímetros menos. Vuélvame a medir, doctora. No está midiéndome bien. Yo siempre medía 1,60 porque usted me dice 1,57, 58. Pues lamentablemente, consecuencia de la etapa menopáusica, también nuestras vértebras pierden calcificación ósea. Las vértebras son los huesitos que forman la columna vertebral. Obviamente son hueso y ese hueso tiene que estar sólido, estar fuerte y estar denso, o sea, estar macizo. Con la lamentable pérdida de hueso en la osteopenia, en la osteoporosis, puede venir osteoporosis o osteopenia en la menopausia, o sea, que ese huesito se hace más poroso, que se hace menos macizo, que se vuelve quizá un poquito más débil, y al hacerse débil como que pierde su volumen. Y si consideramos todas las vértebras de la columna, lamentablemente se aplastan, los discos que las dividen también se deshidratan, pierden elasticidad, esponjosidad, y esto sucede tanto en hombres como en mujeres, y por lo tanto nuestra estatura se acorta. Y si sumamos a eso una estatura más corta con un peso más elevado, pues vamos a tener un índice de masa corporal cada vez más alto, y esto va a dar consecuencias a nivel metabólico. Así que otra razón más para cuidarse, tanto en alimentación como en actividad física, es para no sentir una reducción de nuestra estatura tan notoria en la etapa de menopausia y climaterio. Entonces, estoy dándoles un poco las características que envuelven esta situación para que ustedes puedan ir chequeando y decir, esto me está pasando o esto por suerte todavía no me pasa, etcétera, etcétera. Y más adelante les voy a contar qué podemos hacer al respecto, ¿de acuerdo? Otra consecuencia metabólica de la menopausia, pues ya se mide en sangre, que son los niveles de colesterol. El perfil lipídico en una mujer antes de la menopausia es un perfil lipídico normalmente favorecedor, porque esos estrógenos, esas hormonas que producían nuestros ovarios, nos protegen y nos mantienen bastante limpias las arterias, nos mantienen el hígado en adecuadas condiciones, obviamente acompañado de un estilo de vida saludable, pero más o menos
se favorece con nuestra salud cardiovascular el hecho de no estar en menopausia. Pero cuando empezamos la menopausia, ese factor protector estrogénico desaparece y quedamos a expensas de todo lo que hacemos alrededor de ello. Entonces nuestro colesterol se empieza a ver afectado. Y a continuación les voy a mostrar una tabla acerca de cómo va el cambio de colesterol en hombres y en mujeres con el pasar de los años. Aquí se va a ver muy bien cómo evolucionamos en relación a nuestros niveles de colesterol. Ahí está, obviamente la línea roja es la línea de mujeres y quiero mostrarles cómo existe una etapa pues alrededor de los 40 años en la que el colesterol empieza a salírsenos de las manos, o sea, vamos bien hasta 200 miligramos del colesterol total, pero a partir de los 50 años sube 210, 220 y se mantiene arriba ese colesterol alrededor de 220 y les ganamos inclusive a los hombres. Después de la menopausia nuestro colesterol se vuelve peor que el de un hombre de esa edad, es decir, una mujer de 55 años puede llegar a tener un colesterol más alto que un hombre de 55 años. Entonces de eso quiero que lo pongan muchísima atención, sobre todo las mujeres que me están escuchando en esta etapa de la vida y en esta edad fisiológica, porque esto le va a traer problemas para su salud. ¿Por qué les va a traer problemas para la salud? Porque al tener el colesterol elevado, no solo el colesterol total cambia, sino las fracciones. El LDL, que es el colesterol malo, va a empezar a taponar nuestras arterias y sobre todo se puede esto ver a través de un ecocarotidio, un estudio que se ve cómo está la acumulación de colesterol en las arterias principales que llevan sangre al cerebro. Y eso pues se puede extrapolar a muchas arterias del cuerpo. Entonces por eso es que ya su cardiólogo le empieza a pedir exámenes que quizá antes no se los pedía porque era más joven. En el ecocarotidio podemos ver la acumulación de la placa de grasa en nuestras arterias. Y pensando en la edad, eso empeora a partir de la menopausia. ¿Y qué lamentablemente también sucede? Que ese colesterol bueno, ese HDL que nos protegía y nos salvaba de los efectos de aquel malvado colesterol LDL, pues empieza a bajar. ¿Cómo lo llamo yo al HDL? Es un poco las escobas que nos ayudan a barrer el colesterol malo, a llevarlo al hígado para que se elimine. Pero empiezan a faltar las escobas, ya no hay quien nos barra ese colesterol en exceso y se empieza a taponar, y por eso es que las mujeres en la edad de la menopausia en adelante aumentan su riesgo cardiovascular, porque es lógico que si yo tengo una arteria que empieza a taponarse, si además viene acompañado de una elevación de la presión arterial, por ejemplo, de una situación en la que hago un pico de presión arterial, eso se despega y me puede ocasionar un infarto cardíaco o un infarto cerebral, con las lamentables consecuencias que esto puede tener en la salud en general. Entonces, por favor, mujeres que están en la etapa perimenopáusica, vigilen su salud cardiovascular, empiecen a ir al cardiólogo, vean cómo está su perfil de lípidos, quizá les va a tocar tomar medicación si es que a través de los cambios de estilo de vida no se regula, pero definitivamente todo esto va a mejorar su salud a mediano y a largo plazo, ¿de acuerdo? Otra consecuencia de la menopausia, pues lamentablemente, como lo mencioné antes, es el tema de la descalcificación, y por lo tanto, como no son solo las vértebras nuestros únicos huesos, si estábamos hablando de peso talla, pues los huesos grandes, como la cabeza del fémur, como el fémur, van a poder lamentablemente ser más vulnerables ante una caída y ante una situación a romperse y a tener que sufrir una cirugía de reemplazo de cadera. Bueno, ahora ya hemos visto mucho del panorama metabólico de la menopausia, pero también hay un panorama quizás ya un poco más relacionado con la forma en la que la paciente se siente, la forma en la que la mujer se siente más cansada, se siente agobiada, los sofocos, la vasodilatación, ese tema de que no puede regular bien la temperatura, pues lamentablemente es consecuencia también de la baja de los estrógenos. Los estrógenos nos ayudan muchísimo en el tema de temperatura, pero si es que hay ese bajón, voy a tener rashes, flash y de repente
una descompensación en el sistema vasomotor, en el que hay coloración, hay calor, hay sudoración, no se aclimata correctamente la paciente. Obviamente esto va pasando progresivamente y toma unos meses o años en que ya todo vuelve a la normalidad, pero en el proceso a veces es muy duro y hay pacientes a quienes esto les causa peor malestar que a otras. Además, no es mentira el tema del humor o el mal genio que se acompaña con esta etapa, porque si lo vemos hormonalmente ya tenemos un poquito más de predominio masculino que femenino en la etapa de la menopausia. Entonces pensémoslo en que los andrógenos, las hormonas que también producen nuestras glándulas suprarrenales, empiezan a ganar terreno frente a los estrógenos y nuestro humor cambia. El mal genio tiene una base hormonal, la irritabilidad, la susceptibilidad, la situación en la que la paciente se encuentra es muy consecuente con la etapa fisiológica que está viviendo, así que por lo tanto es importante saberlo y que la pareja, los hijos, los nietos, que todo el mundo brinde un poquito más de comprensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que todo esto mejore, tanto lo metabólico, físico, emocional? Pues definitivamente les traigo muchas propuestas alimentarias con las que la paciente se puede sentir mejor. Primero que nada, aumentar el consumo de granos, pero granos tipo soya, lenteja, frijol, todas las leguminosas, chochos inclusive, todas las leguminosas tienen un poquito de fitoestrógenos, que son estrógenos de origen vegetal, que nos van a ayudar en cierto modo a modular correctamente la etapa de depresión de estrógenos. Entonces nos va a empujar un poquito los niveles de estrógenos para arriba y va a hacer que la paciente se sienta mejor. Por ejemplo, aparte de pensar en que voy a comer una menestra de frijol, puedo pensar que voy a comer unos chochitos como snack saludable, o puedo comer edamame como una alternativa mientras veo una película en lugar de comer palomitas de maíz. Pues para los que no lo saben, el edamame es la versión como más primaria, más tierna de la soya. Entonces son granitos de soya que vienen en una vainita y son muy ricos, saben como parecido al maní. Ya se consiguen en nuestro país, los conseguimos congelados y los conseguimos en algunos restaurantes de comida asiática. Entonces les recomiendo a las mujeres que están en esta etapa que empiecen a probar ciertos alimentos que quizá antes no conocían. Lo mismo, vamos a procurar comer más vegetales en general, no solo las leguminosas, sino vegetales. En general, las hojas verdes nos van a dar un aporte de fibra soluble que va a ayudar a nuestro perfil de lípidos y a que nuestra digestión corra mejor. Nos van a aportar todas las vitaminas necesarias y también un poquito de esos fitoestrógenos. No se crean que los únicos que tienen fitoestrógenos son los granos. También todos los vegetales van a tener un poco de ello. Necesitamos muchos antioxidantes, muchos carotenos, muchos resveratroles, muchos licopeno, muchísimo de eso. Entonces, cuando yo hablo de antioxidantes, espero que les haya venido a la mente las frutas, porque así lo es. Señoras, en la menopausia, por favor, muchas frutas de colores súper intensos. Frutas como mortiño, mora, frutilla, arándanos, azaí. ¿Por qué menciono todas estas que son tan rojas? Porque son las que mayor cantidad de carotenos tienen. Pero por otro lado, obviamente la piña, el mango, la sandía, la papaya también nos van a aportar grandes cantidades, así que enfóquense hacia el consumo de frutas. 3 frutas al día, ninguna en jugo, todas en frutas. ¿Qué más necesitamos? Bajarle un poquito al carbohidrato. Sí hay que bajarle un poco, porque si estamos en una etapa de metabolismo más lento, entonces no voy a comer tanto carbohidrato porque seguramente no lo voy a gastar. Comer suficiente proteína, pero suficiente no quiere decir demasiado. Suficiente quiere decir que en las 3 comidas voy a comer proteína. Proteína como los huevos, que nos aportan gran cantidad de vitaminas, de albúmina pura, de grasas buenas. No tengan miedo, desayunen un huevito diario, que eso no les va a cambiar el perfil de lípidos. También los lácteos por el tema del calcio. Yo sé que a veces han dejado el consumo de lácteos a un lado muchas pacientes por muchísimas razones. Los lácteos no son indispensables,
son necesarios, pero no son indispensables. Pero para aquellas que sí los están consumiendo, les aconsejo alternar entre lácteos descremados y semidescremados. Para que el momento que tomamos los semi, tenemos un poquito de vitaminas liposolubles, como la D, y el momento que tomamos los descremados, estamos quitándonos del todo la grasa, pero ir alternando va a ser una mejor estrategia que quedarnos solo con una versión. Si vienen enriquecidos en calcio, es decir, con un poquito de calcio extra, pues mejor. No es que voy a acumular más calcio en mis huesos, porque ya no existe captación ósea de calcio, pero sí voy a tener disponibilidad de calcio para que ese requerimiento que mi cuerpo tiene constantemente de calcio para 1000 cosas, contracción muscular y cardíaca entre ellas, esté disponible y no tenga que ir a sacar del banco, que lamentablemente el banco es el hueso, y quedarme con el hueso poroso, osteopénico y lamentablemente luego osteoporótico. Así que por eso es la importancia del calcio. Tranquilas, que hay fuentes de calcio vegetal, la col, la espinaca, la selga, el kale, los chochos, las almendras, los frutos secos en general tienen excelente aporte de calcio y podemos optar por ellos. También tenemos calcio en frutos del mar fantásticos, salmón, atún fresco, ciertos moluscos y crustáceos van a aportarnos calcio si es que usted es intolerante a la lactosa o si definitivamente está peleada con los lácteos. Puede optar por esas versiones también. ¿Qué más quisiera recordarles? Que por favor le bajen al azúcar. Yo sé que son épocas difíciles en la menopausia en las que el estado de ánimo a veces es un torbellino, en las que el estrés, la situación y todo nos pone ansiosas, pero por favor, no coman azúcar, que eso no les va a mejorar, al contrario, les va a empeorar su situación, van a acumular más grasa y se van a sentir más culpables, van a acumular más triglicéridos, empeoran su perfil de lípidos, pueden desarrollar diabetes, así que el azúcar se convierte literalmente en la menopausia en una enemiga. Déjenla, aléjense de ella y opten por todo lo más natural posible y lo menos procesado. En la actividad física, esto es puntualmente algo que yo quisiera que la que no ha hecho actividad física durante toda su vida y empieza a los 50, lo empiece a hacer con todas las ganas, porque eso le va a mejorar todo lo mencionado anteriormente. La actividad física, por lo menos durante 1 hora diaria, sin sacarse el aire, sin sentir que se le sale el corazón por la boca, no se ponga a hacer ejercicios de riesgo, algo que no haya hecho nunca. Tómelo con calma, acuda a su deportólogo si es posible para que le haga una evaluación completa y le indique de qué manera tiene que hacer la actividad física, porque es algo indispensable en esta época de la vida. Entonces, como ven, la menopausia se puede llevar bien, se puede llevar orientada hacia que mi alimentación no me empeore la condición de salud y a que, al contrario, no tenga yo que tomar medicación a largo plazo. Si es que definitivamente existen factores que no se pueden controlar con estos cambios de estilo de vida, por favor no se cierren a la farmacéutica tradicional y háganle caso a su médico. Pero lo más importante en la menopausia es prepararse para ella, prepararnos desde la juventud, llevando un estilo de vida saludable, fortaleciendo nuestros huesos y nuestros músculos, manteniéndome alejada de vicios nocivos como es el cigarrillo y el alcohol, y desde luego procurando preparar a mi cuerpo para que cuando llegue el momento de la menopausia esté en la mejor condición posible y no tenga que a los 50 y pico empezar a reparar daños de algo que no hice todo el resto de mi vida. Aún así, nunca es tarde para empezar, así que invito a todas esas mujeres que están viviendo esta etapa de la vida nueva y quizás abrumadora o un reto para su vida, a que disfruten, porque todas las etapas de la vida son maravillosas y si lo llevamos con una salud adecuada, desde luego se puede seguir adelante con muchísima tranquilidad y sin que esto sea el fin del mundo, porque a todas nos va a pasar, lo que hay que saber es enfrentarlo, ¿de acuerdo? Espero haber podido ayudarles en este tema que me pareció súper interesante y espero que si es que algunas de ustedes tienen dudas al respecto, se comuniquen conmigo a través de mis redes sociales, Twitter, Dr. Ale Dávalos Nutri, y en Facebook, Doctora Alegría Dávalos Vega. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición, programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable, con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega, Rompiendo mitos en nutrición.